Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Empieza bien tu día con nosotros. Estamos transmitiendo desde Cuernavaca, Morelos, México, la ciudad de la eterna primavera para todo el mundo. Desde la plataforma en Facebook de radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. ¡Comenzamos! Bienvenidos a Recuperando Nuestro Patrimonio, una serie de presentaciones muy interesantes. Este ciclo estamos enfocando en las fortificaciones y el patrimonio militar en América Latina. Yo soy el doctor Robert Jackson. Hoy el doctor Cier Camacho no puede estar con nosotros, entonces yo estoy tomando su lugar. Y voy a introducir a nuestro ponente de hoy, el doctor Oscar Quintana. Va a presentar sobre fortalezas y ríos y fortalezas de agua dulce en América Central. Adelante, por favor, doctor. Bueno, muchas gracias a Radio Primavera, a don Mario, al doctor Jackson por la invitación y a Juan Antonio, claro. Y pues es un gusto poder estar con ustedes en esta serie de Recuperando Nuestro Patrimonio Cultural Compartido del año 2021. El año 2020 también participamos con otro tema y ahora pues estamos con fortalezas en agua dulce. Ese es el tema de la presentación. En las anteriores pláticas se habló sobre fortificaciones en México, como San Juan de Ulúa, Campeche, Villarrica, Izal, Bacalar, y las últimas pues estuvieron dos conferencias sobre las fortificaciones y los caminos reales en Panamá. Ahora me toca fortalezas en los ríos. Vamos a hablar concretamente de dos, una en San Felipe de Lara, en el Golfo Dulce, en Guatemala, y el castillo de la Inmaculada Concepción en el río San Juan. En la pantalla tenemos lo que es el mapa de la Capitanía General de Centroamérica, que estaba ordenada en los inicios de la colonia en 11 corregimientos, 9 alcaldías mayores y 4 gobernaciones, más o menos 100.000 kilómetros cuadrados. Como vemos acá, es un mapa de la época, en donde la Capitanía General pues tenía un territorio que colinda con México al norte y Panamá hacia el sur. Los mapas del siglo XVI, XVII no eran muy precisos, como vemos en la imagen, para los que nos están siguiendo en Facebook Live. Pero tenemos un espléndido mapa que no es tan real como ahora, pero hecho por Francisco Antonio Fuentes de Guzmán, aproximadamente 1680-1690. Es un incunable, es hecho a mano con dibujos espléndidos como este que vemos, en donde la parte de Belice, Guatemala y Honduras es un poco distorsionada, porque esa era la idea de la época. Pero podemos ver el lago de Atitlán, la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, como Capitanía General. Aquí tenemos a Granada, el puerto de Realejo, el lago de Nicaragua y el río, el Desaguadero, que todavía no tenía el nombre de San Juan. Y por acá tenemos Paso Caballo, el Puerto Caballos, que era el puerto principal de este reino, de esta Capitanía General, cuya capital está bastante adentro del continente. Por ejemplo, este mapa nos muestra la cadena de volcanes, un poco el relieve,
y la importancia, por ejemplo, aquí está otra fortificación que se llama el Realejo, en Nicaragua, y Acajutla, que anda por acá. Entonces, esta era la visión que se tenía de este reino en la colonia. Pero, como ustedes pueden ver, la Capitanía General estaba bastante en el centro de este territorio y se necesitaba de tener caminos para poder llevar los productos hacia los puertos, para el comercio con España. Este plano, aquí hay otro detalle más ampliado, eh, en donde podemos ver con las casas es hecho a mano y fue declarado Memoria del Mundo en este mes por el gobierno de Guatemala. Es una de las joyas que se tienen en la biblioteca, en el Archivo General de Centroamérica. En este plano de 1680 todavía no está la Doctor Quintana, ¿podrías compartir la pantalla? No estamos viendo el PowerPoint. ¿No están viendo el PowerPoint? No. Bueno, me voy a salir. Ok. ¿Y ahora? Todavía no. Déjame ver. Más tiene que ponerle acá donde dice compartir pantalla abajo. Sí. Y ahí va. Sí, la tienes. Ahí está. Bueno, perfecto. Entonces, perdón. Voy a repetir rapidito. Este es el mapa para los que están viendo la Capitanía General del Reino de Guatemala. Habíamos puesto un mapa antiguo. Estábamos hablando de este mapa precioso que es Recordación Florida 1680, después declarado este año como Memoria del Mundo por UNESCO. Es un increíble documento que relata cómo es en finales del siglo XVII la región de Guatemala, de la Centroamérica. Durante los siglos XVI y XVII el comercio exterior del Reino de Guatemala fue muy irregular, pero se canalizó hacia España, México, Perú y Filipinas, este último a través del Virreinato de Nueva España en Acapulco. En esa época, los corsarios y piratas ingleses, holandeses y franceses asaltaban las naves de bandera española, por lo que se dispuso que los barcos que navegaban entre los puertos de las Indias y la España se hicieran protegidos por naves de guerra. Esto ya se ha platicado en otras veces, todos se juntaban en La Habana. Y lo que yo quería resaltar de este párrafo es que este territorio, esta Capitanía General, tenía en el Océano Atlántico los puertos de Bodega del Golfo en el lago de Izabal, el puerto Caballos que mencionamos antes, que era el principal en el inicio de la colonia, y Trujillo en Honduras, y poquito después San Juan en Nicaragua y Matina en Costa Rica. Y en el Océano Pacífico teníamos Acajutla en El Salvador, Realejo en Nicaragua, y en el río como teníamos San Juan. Este reino en 1750 llegó a tener 1 millón de habitantes y 32 provincias. La Capitanía General estuvo comunicada por caminos reales. Aún quedan algunos de los puentes coloniales como los esclavos de 1592 y otros como el Amatitlán, Barranquilla y otros. La región estuvo en constante amenaza de los piratas, situación que obligó a la administración colonial a construir fuertes, como San Felipe de Lara, 1651, que es lo que miraremos con más detalle, San Fernando de Omoa, Santa Bárbara de Trujillo en Honduras y la Inmaculada Concepción en el río San Juan, que es nuestro objetivo, nuestro tema de la plática de hoy. Tenemos unas imágenes de Trujillo, Omoa y la Inmaculada. Y para comentarles un poco el complejo, son planos antiguos donde nos marcan el recorrido de la capital del reino. Por ejemplo,
señala los caminos que eran dirigidos a Puerto Caballos y a Omoa, pasando más o menos 400 kilómetros en línea recta. Eso ocupaba varios meses a las mercaderías. Es la razón de los productos que se hacían en la colonia, que eran principalmente el palo de tinto, el añil y otros productos como cueros. Tenemos en la pantalla unas imágenes de los puentes coloniales. Este es el de la Barranquilla. Abajo a la derecha es el puente de los esclavos de 92, perdón. Y tenemos algunas investigaciones sobre los productos que exportaba esta parte del continente americano. Para los siglos XVI y XVII, pues era dos opuestos. Un punto principal era Guatemala en la parte norte y Panamá en la parte sur con sus fortificaciones. Y había la amenaza de piratas que estaban principalmente atacando la parte del Caribe. Y en el siglo XVIII y XIX, pues ya está, no sé si miran ustedes, está Guatemala, ya hay presencia inglesa en Belice, que entra por acá, está Panamá y Cartagena de Indias. Estos son los que manejan esta parte del continente americano. Y en esta segunda parte, la economía principal fue el añil, ese tinte que era codiciado en Europa y sobre todo en los textiles ingleses. Pero antes de hablar de las fortificaciones, quisiera mostrar un pequeño detalle. Hay una fortaleza que no tiene que ver con piratas. Bueno, piratas de los que estamos hablando de los barcos. Pero sucede aquí en el centro de Petén, en la isla de Flores, con el nombre de Flores, durante la colonia, la conquista. Este fue un emplazamiento que estuvo libre hasta casi finales del siglo XVII. Y hubo caminos reales que salían de la Capitanía General de Yucatán, con más de 400 kilómetros de carretera, un camino real en la selva, y otra que salía de la Capitanía General de Guatemala hacia el mismo objetivo. Este camino interior era la razón de que en la parte del mar, en el Caribe, era constantemente hostigado por los piratas y los ingleses. Y tanto era el descontrol de la colonia en el mar que deciden hacer este camino para tomar esta parte de Petén. Y la conquista se hizo en 1697, fue la última ciudad maya libre, una ciudad sagrada. Y a partir de 1740 tenemos esta pintura anónima que nos muestra en el lago, aquí estaba la antigua ciudad de Tayasal, que también fue visitada por Hernán Cortés en 1524, y nos muestra una fortificación que se llama Castillo. Era la isla de los Remedios de Itzá, y que posteriormente cambió el nombre para Isla de Flores. Es un dato curioso, es un ejemplo de una resistencia colonial. Aquí hay un muro, aquí están las instalaciones administrativas, militares y la iglesia, precisamente encima de una ciudad prehispánica, maya, la última ciudad, como comentaba. Esta es una pintura anónima que podemos ver detalles de la isla, cómo era, y esta en la parte central está la fortificación. Y aquí tenemos una vista aérea de lo que fue la ciudad maya de Itzá, Tayasal, y lo que fue el presidio de la isla de los Remedios de Flores, acá.
Aquí hay una evolución actualmente es un sitio, la ciudad es ahora vernácula colonial, no, perdón, vernácula, y está considerada como centro histórico. Como pueden ver, está bastante mantenida. Ahora entramos a la fortaleza de San Felipe de Lara, con un dibujo de Luis Díaz de Navarro de 1773. Aquí tengo un mapa al revés, que es también de recordación florida, la parte izquierda, donde muestra, en esta época no se tenía la regla de poner el norte hacia arriba, indicando, sino que simplemente pone el Mar del Norte, que es ahora la bahía de Abatique. Aquí está un río que penetra al Golfo Dulce, actualmente el lago de Izabal, en donde estaba la bodega del Golfo, que era donde se recibían todos los productos que venían de España. De ahí eran trasladados por mulas atravesando las cordilleras hasta llegar a la ciudad de Santiago de los Caballeros. Aquí tenemos el Golfo Dulce o Isla de Flores, aquí está el río, el puerto del Golfo Dulce y el traslado hasta la Capitanía General que estaba acá. En línea recta son 200 kilómetros, otra vez un trecho bastante difícil de circular, y por ser la única entrada del Atlántico a la Capitanía General, era objeto de ataques piratas. Ahora vemos un mapa turístico donde está la isla, el río Dulce, en donde se muestra en dos diferentes condiciones, incluso un poco de fantasía, pero muestra ya el castillo de San Felipe de Lara en una bahía que entra al lago y por aquí el río. Y aquí estaban las bodegas de Golfo Dulce. El río y la fortaleza y el mar tienen una distancia de 33.6 kilómetros, en lancha rápida se hace 1 hora y 1/4, y fue siempre una ruta de acceso, digamos que es un vapor de 1920, donde la ruta se comunicaba con el mar. Aquí tenemos una imagen de Google donde está aquí el mar. Aquí está el actual red vial, aquí está donde está la fortificación, aquí está el lago, el Golfo Dulce. Y aquí hay un detalle de Google también de la península esta, y un detalle de su condición actual, que es un terreno propiedad del Instituto de Turismo, y está dedicado como reserva y protegido. Hay que decir que esta península que está acá estuvo, antes de que estuvieran los españoles, poblada por población local. Hay un estudio donde se marca que hay evidencia de actividad humana desde el 800 a.C. Otra vez, al igual que en la isla de Flores, un asentamiento prehispánico es sometido y sobre él se construyen edificaciones coloniales. Hablamos del Golfo Dulce. En 1595, debido a incursiones piratas, el entonces presidente de la Audiencia trata de mejorar las condiciones de seguridad de este paso estratégico entre el mar, el río y el lago, y el camino real hacia la Capitanía General. Se empezó con una torre de 15 metros de alto que fue asediada varias veces. En 1596 se toman unos piratas que se roban la mercadería. Hay que también decir que este torreón inicial era parte de una comunidad colonial que buscaba a los indígenas locales, y era una especie también de almacén, al igual que el Golfo Dulce, de las bodegas que estaban ya sobre el lago. En la última parte de la historia
del uso de la fortificación, pues hay referencias de que se reparan los edificios, que se destruyen, que salían los productos de la costa sur del Salvador y Chiquimula por el lomo de mula hacia el Golfo Dulce y de ahí al mar y a España. Siguiendo con la historia de aquí tenemos dos mapas ya más actuales del siglo XIX, en donde se menciona, se vuelve a ver que este recorrido que se tenía por el mar, a través del río, pasando por la fortaleza de San Felipe y llegando a las bodegas del Golfo, era poco estratégico. Los gobiernos tratan de impulsar otros puertos, como en Bahía de Amatí, que hay una misión belga, después ya en la época de la independencia, que hace un puerto acá. Y finalmente hay otro puerto más en la entrada de la bahía de Amatique, que da al Golfo de Honduras, en donde se crea Santo Tomás de Castilla y Puerto Barrios. Santo Tomás de Castilla es bastante antiguo, pero era poco usado y también fue destruido por los piratas. Pero vemos cómo la extracción de productos de la tierra pasa del castillo de San Felipe del siglo XVI al siglo XVII, XVIII, XIX, pasa directamente a estar frente al mar, en agua dulce, en agua salada. Esto determinó que se abandonara el castillo. Otra razón que tenía pues era proteger a los productos que se hacían en las corregimientos vecinos de Verapaz, Chiquimula y a Cazahuastlán en la época de la colonia. Aquí hay un plano antiguo donde nos marca la desembocadura del río con el lago, con la fortificación y el poblado y bodegas que estaban en esta parte de la península sobre el sitio arqueológico que mencionamos antes. Este plano es de 1680. Los diseños había para el reino de Centroamérica, había un ingeniero militar, Andrés Ortiz de Urbil, quien era el designado por España para las fortificaciones en Centroamérica. Aquí hay los 3-4 planos del Archivo General de Indias que están en línea y podemos ver otro detalle de cómo era la entrada del río Dulce al Golfo y cómo era la región de Belice, que está en la introducción de los ingleses en Belice. Aquí está el Golfo Dulce. Y hay otros planos que nos indican de 1956, sacado también del Archivo de Indias, donde muestran, aquí está la fortificación y los diferentes baluartes. Estos son cuarteles militares donde tenían la vista para proteger el paso de los barcos del río al lago. Habían cuarteles y baluartes para defender este paso estratégico. Aquí tenemos un dibujo de Luis Díaz de Navarro en 1771, que el proyecto también es del Archivo de Indias. Este es el Archivo de Madrid, perdón, donde muestra la estructura aquí está el agua, un torreón circular, una serie de espacios, un patio interior y 2 torreones. Esto se construyó bastante tiempo después. Esta es la vista en cabal donde es el punto más estrecho del río al lago. Ahora vamos a ver un poco la descripción del castillo. El edificio se compone de un baluarte semicircular de 4 metros de alto sobre el nivel del río, con un ancho máximo de 20, 2 murallas con paredes divergentes que concluyen 2 torreones ligeramente cuadrados, tienen artesonado de madera y teja
de barro en los torreones. Adosado a los muros, estos son los torreones. Adosado a los muros se pusieron fila de cuartos, ambientes que servían a la guardia, que protegía el fuerte. En esta parte el techo es plano. Hay una terraza española, como vemos en la imagen de abajo, donde podía la vigilancia circular prácticamente rodeando la fortaleza. Las torres tenían 3 plantas a diferente nivel y un foso en el ingreso. No estaba separado por un canal artificial hecho por los humanos y un puente levadizo. En época posterior se agregó una tercera torre acá y un edificio en la parte de atrás, aquí es la entrada, y el patio largo se quedó un poco más angosto. Aquí hay unos dibujos que son para los visitantes, para conocer la historia del castillo, otras imágenes, unos logotipos. En amarillo son los espacios abiertos. Vimos que en las imágenes proyectadas esto era más rectangular. Por alguna razón que se desconoce, esta parte fue quitada. Aquí se puede ver. Posiblemente unos piensan que hubo asentamientos, digamos, mal relleno por acá, entonces se corrigió. Tenemos unas vistas del interior, el patio alargado de las terrazas donde se circula y se puede observar la vista del paisaje, los patios interiores. Y en el año 1900, como platicamos antes, con el tiempo el desuso de este sistema cambió al mar directo. Entonces el castillo, la fortaleza fue prácticamente abandonada, estaba en ruinas. Y en 1955 fue reconstruida por el arquitecto Francisco Ferrus Roy, y el terreno es propiedad ahora, como mencionamos antes, del Instituto Guatemalteco de Turismo. Es una vista reciente, digamos, del castillo reconstruido en 1955. Otras vistas un punto estratégico, digamos, del paisaje que tiene esta edificación. En la máquina derecha vemos este lago de Izabal, es el segundo lago más grande de Guatemala. Y también el año pasado, con los huracán ETA y OTA, el edificio tuvo nuevamente daños. El nivel del agua subió extremadamente y obligó a cerrar el castillo. Entre las intervenciones que ha tenido el castillo, mencionamos la reconstrucción del 55, pero hay un registro de un sismo fuerte en julio de 1999 que dañó el 90% del edificio. Hubo una comisión, ahí está la cita bibliográfica. 2 arqueólogos trabajaron las excavaciones arqueológicas, determinaron que las intervenciones reconstructivas fueron un poco, primero se pasaron de los datos reales y tuvieron una serie de tropiezos en donde determinaron que el 90% de los trabajos realizados fueran destruidos. El dictamen dice que había mal cimentación y que no se usaron las buenas mezclas, pero lo cierto es que tuvo bastantes daños. Son planos del informe arqueológico en donde se hacen pruebas para ver cómo está el cimiento. En el segundo nivel, dice, el techo del torreón central del tercer nivel se desplomó y a su vez dañó la cubierta de teja y diferentes daños. Eso es lo que se tiene en el registro. Y ya para finalizar con San Felipe, que tenemos ya no mucho tiempo, preparé una tabla resumen. De esto lo tengo también para San Juan, para la Inmaculada. Entonces, en 1524 está Puerto Caballos como puerto principal, pero era un lugar insano y no muy apetecido, entonces tratan de
tener otro lugar como es la Bodega del Golfo en el lago de Izabal, como mencionamos, en 1573. Funcionaba en Puerto Caballos y Santo Tomás de Castilla en 1604-1643. Y la torre en San Felipe en 1595, destruida por ataques en 1604, construida de nuevo sobre vestigios arqueológicos, evidencias de la península del 800. En 1640 se reporta abundante pillaje. Se reconstruye la torre de Bustamante, que es el génesis, el origen de la fortificación. Se construyó la torre, ordenó que se reparara, ordenó ampliar se ampliaron las edificaciones en 1651, se convirtió en prisión en 1655 a las personas que no eran muy favorecidas por el gobierno en Santiago de los Caballeros, simplemente eran mandadas como prisioneros a este fuerte, y muchos pues por lo insano de la región pues ya lo regresaron. En 1660 al 66 varios pillajes. Se hace un informe del mal estado de la fortaleza en 1669. Se hacen mejoras en los 10 años después. Se asalta la bodega. En 1683 una nueva incursión de corsarios. En 1684 se toma la fortaleza y se amplía la muralla en 1688. Se refuerza en 1636. Viene el plano de Luis de Navarra, se construye en 1773, ya bastante. Él insistía en que debería de reforzarse esta fortaleza. Hay baterías nuevas en cuarteles en el 97. Y en el 1782 se propone abandonar el castillo y favorecer la fortaleza de Omoa. Hay reparaciones entre 1808 y 1813, y ya con el gobierno, con la independencia y la separación con España, hay reparaciones en el 24. En el 71 se termina como prisión. En 1956 se hace la primera reparación y reconstrucción. Se convierte en un parque turístico en 1955. En 1970 se declara como momento histórico. Se registran los sismos de julio del 99. La investigación arqueológica que referimos hace un instante. Y se cerró al visitante por daños por 2 años, y se reparó en el año 2000-2022 con un proyecto de consolidación. Y finalmente tenemos los daños causados por el huracán Eta y Iota. Y tenemos las referencias anotadas abajo. La historia pues, del castillo ha motivado a 2 ilustres personajes de Guatemala a escribir sobre el castillo. Son Memorias de un abogado de José Mía en 1880, y Miguel Ángel Asturias, premio Nobel, en 1949, en su novela Hombres de Maíz, en donde en parte de estas historias se relata la prisión del castillo de San Felipe de la Sea. Es una memoria que ha persistido en la historia de los guatemaltecos. Pero el castillo de San Felipe de Lara, sin embargo, solo sirvió para que los potenciales agresores trasladaran sus actividades a otras partes, principalmente en la desembocadura del río San Juan, pues ofrecía una vía hacia el interior de la provincia de Nicaragua. Tras el saqueo de Granada, hubo necesidad de construir una secuencia de controles en el lago, en la boca de ríos y los raudales. Para mitigar el peligro, se levantó el castillo de la Inmaculada Concepción en 1673 frente al raudal Santa Cruz o raudal del Diablo. Tenemos en imagen un dibujo de Luis Díaz de Navarro. Al igual que San Felipe, él hizo este diseño
1744 para la Inmaculada. Perdón. Y un comentario un poco aparte, que Hernán Cortés en 1524 envió una carta al emperador Carlos V y él menciona: el que posea el paso entre los dos océanos podrá considerarse dueño del mundo, refiriéndose a esta posibilidad de poder trasladar, unir los dos Atlánticos, los dos océanos, el Atlántico y el Pacífico. Y por muchos años se pensó al norte en el istmo de Tehuantepec, en el centro en el lago de Nicaragua y el río San Juan y San Juan del Sur, y más abajo en el canal de Panamá. Esas eran las tres visiones para poder conectarse entre los dos mares. Aquí otras mapas donde muestran esta conexión de otra vez lago, río mar. Aquí una foto de Google donde está ahora en nuestro castillo, las fortificaciones que se hicieron por aquí. Aquí me apoyo en varios colegas nicaragüenses que cortésmente me dieron información. Este es tomado de una tesis de maestría centroamericana donde nos ubican el departamento de Río San Juan, el municipio del Castillo y el detalle de la parte donde se ubicó esta fortificación. En la primera entrada fue en 1538-39, muy temprano, por los capitanes Alonso Calero y Diego Machuca, que lograron recorrer el río San Juan. Desde esa época ya se le empezó a llamar San Juan en lugar del de Salvadero. En esa época había comunidades indígenas en todo el territorio, y estos investigadores españoles pues fundaron las primeras ciudades que permitían el acceso por río al lago de Nicaragua y a las ciudades de León y Granada. Aquí hay otro plano curioso en el Archivo General de Indias que se refiere al Castillo San Felipe, pero hay entre paréntesis Nicaragua de 1679, donde se refiere, obviamente no es San Felipe. Tienen cierta similitud, si ustedes lo observan, a la punta un torreón, pero en este caso tiene baluartes y tiene otra estructura. Aquí está el plano de Luis Díaz de Navarro en 1743-46 de Madrid, donde muestra el río y la fortificación sobre un promontorio natural, posiblemente también sobre un sitio prehispánico. Un detalle más de cerca. Y hay una descripción, está sobre la colina arriba del río, tenía un camino de ronda, tenía gruesas murallas, un torreón central de 3 niveles, el castellano, que era quien administra la fortificación. Los muros tenían un promedio de 9 metros de alto, 4 baluartes, un patio interior, 3 cuarteles, una capilla, oratorio, almacenes. Tiene un diámetro de 27 metros por 58. Aquí hay varios isométricos realizados por los informes que los colegas de Nicaragua proporcionaron. Este es de 1995, de Cisnero de la Cruz, Nino y Molina, Carrillo, Mario, y la ponencia Criterio de Intervención para la Consolidación y Adecuación de la Fortaleza de Inmaculada Concepción. Tenemos los baluartes, 2 torreones, un acceso también este es también tomado de la maestría de la profesora Brisa Carmelina Suárez Bonilla de 1911, su trabajo final que hizo para la maestría centroamericana. En él se toma una fuente donde se detalla cuáles son, este es el acceso, la guardia, los torreones, los baluartes, los 2 patios que tiene. Hay vivienda de mujeres de la tropa, embarcadero, el foso. Aquí tenemos otro detalle
mejor, más claro, que han sido preparados para el uso turístico ya reciente. Es una contribución de Brisa Carmelina Suárez Bonilla del 2021, donde nos muestra el acceso, la guardia, el torreón caballero, el torreón del castellano, los baluartes, los cuarteles, el patio, la plaza de armas, y una bonita vista tomada de internet también, donde nos está el torreón, el castellano, la entrada, los baluartes, y una posición estratégica con la ciudad del castillo abajo. Me gustaría decirles que es uno de los lugares más encantadores que hay en Centroamérica, sobre todo el cementerio. Y ya se me está yendo el tiempo, entonces voy a ir un poco más rápido. Distintas imágenes de la Inmaculada, del poblado y el ambiente. Y hay un detalle entre 1851 y 61. Hubo un boom en esa idea de atravesar los océanos con la fiebre de oro en California, en donde hay una compañía que transita desde San Juan del Sur a San Juan del Norte con parada obligada en el castillo, en donde hay una referencia en 1854. Pasaron 13.128 viajeros entre Nueva York y San Francisco y 10.461 entre San Francisco y Nueva York. Realmente era una actividad, pasaron personajes famosos en esta región. Poco después está en 1856 la invasión del filibustero William Walker, en donde el castillo es protagonista algunas veces en una forma o de otra. Y aquí las dos imágenes del esplendor que tenía la terminal de San Juan del Norte en el Océano Atlántico. Realmente era un terreno bastante codiciado y usado. En 1858 se firmó el tratado donde se definieron las fronteras y el Estado nicaragüense recuperó el territorio de este montón de personajes que querían apoderarse de la costa norte de Nicaragua. El estado actual de la fortaleza corresponde en gran medida a la intervención realizada dentro del marco del proyecto de desarrollo integral del río San Juan, que se llevó a cabo entre los años 1990 y 1995. Este llevó la rehabilitación de la fortaleza, fue que en el 1990 fue declarado Patrimonio de la Nación. Tenemos los decretos y tenemos varios documentos del plan de manejo de 2010, otros de estudio. El sitio cuenta con un museo que fue apoyado por la Agencia Española de Cooperación 1991 y 92 y 2005-2006. Hay un informe de rehabilitación del año 2006 con una cantidad de detalles donde nos muestran los trabajos de rescate de porque al igual que San Felipe de Lara fue dejado en uso al principio del siglo pasado y eran prácticamente ruinas. Aquí ya tenemos una serie de imágenes de antes y después, tomado del libro. Se recuperó el espacio interior, ahora es una galería y una biblioteca que usa la comunidad. Y tenemos también carteles informativos muy bien hechos que están en línea, donde dan datos de contacto, correo electrónico, la señalética que debe usarse, cómo está ubicado, todo, digamos, bastante bien preparado. Y ya para finalizar, pues tengo la tabla resumen. Se descubre el lago de Nicaragua en 1523, Gil González Dávila. Se funda Puerto Caballo, que mencionamos para que era la comunicación con Santiago de los Caballeros. Se funda León y Granada, se descubre el desaguadero en 1524, le dio el nombre del río en 1538-39.
formación de una flota de los dos océanos, invasiones francesas y danesas. En 1665 varios ataques. 1667 obligan a crear sistema de controles en el lago, boca del río y raudales. Escobedo frente al raudal de la Santa Cruz, la construcción del castillo, 1673-65. Luis de Navarro con su plan que vimos anterior, nueva ampliación en 1779. Torre del Castillo, 1700, daños en el castillo, 1854. Incendio de Granada, 1856. Walter intenta apoderarse de Nicaragua. Estudio de restauración en 1976 de Joaquín Ibáñez Montoya. Es declarado como Patrimonio de la Nación en 1990. Hay intervención en 91-92. Hay museo de sitio en el 93. Y es declarado Patrimonio Histórico Cultural de la Nación en el año 2001. Y hay obras de restauración en 2005-2007. Está la fuente bibliográfica y una bibliografía que estaba en el documento de la maestra Lisa Carmelina Suárez Bonilla del año 2001. Y finalmente, me quedan 5 minutos para preguntas. En Guatemala, agradecer a Patricia del Áquila y a Christopher Martínez Donados, quienes proporcionaron información sobre el Castillo San Felipe. Y en Nicaragua, Alicia Estrada Castillo, Lisa Carmelina Suárez Bonilla y Eduardo Rodríguez. A ellos mis agradecimientos por su apoyo. Y termino, don Robert, disculpe que se pasó un poco más del tiempo. Muy bien, muchas gracias, Dr. Quintana. ¿Hay algunas preguntas del auditorio en Facebook? Perfecto. No sé si hay, estoy preguntando. No puedo ver. Es que tengo la pantalla ahí. No, yo no estoy aquí en Zoom. Bueno, entonces hemos pedido Radio Primavera. Puede hacer un comentario mientras que vean esto. Muy interesante la ponencia y destacando de nuevo 2 puntos que yo creo que son claves para la historia colonial de América Latina. Primeramente, la importancia del comercio, y especialmente en el siglo XVI y XVII, el sistema de las flotas, en el sistema Habsburgo. Y por esto, por ejemplo, muchas regiones no pueden comerciar directamente con España. Y América Central tiene que mandar todas las cosas que producían hacia México, hacia Veracruz, para después enviar a España. Y el segundo punto, la historia del conflicto y la necesidad de todas esas fortificaciones por las guerras constantes en el siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, entre España, con Inglaterra, con Francia, con los holandeses que por un tiempo, más de 40 años, estaban en sublevación contra el dominio de los Habsburgos. Hasta, creo que uno de sus comentarios sobre la renovación de una de las fortalezas de 1745, en medio de la Guerra del Asiento, que fue uno de los conflictos claves del siglo XVIII, muy importante. Entonces, como siguiendo dando segmento a esta serie de conferencias sobre la importancia en la historia y en el patrimonio de las fortificaciones. Entonces, muy interesante, y si no hay preguntas del auditorio en Facebook, entonces yo creo que, y si no quiere hacer otro comentario, Dr. Quintana, podemos cerrar. Bueno, gracias a usted que comandó la plática y a Radio Primavera por esta iniciativa de dar pláticas de patrimonio compartido. Y pues agradecemos su presencia y hasta la próxima. Bueno, con esto yo creo que terminamos para esta semana. Recuerda que el próximo miércoles a las 12 vamos a seguir con esta serie de presentaciones sobre recuperando nuestro patrimonio. Y nos esperemos el próximo miércoles a las 12. Muchas gracias a todos. Y hasta luego, doctor Quintana.
Bueno, saludos Saludos a todos. Hasta luego. a Cuernavaca. Bye bye. Adiós, adiós. Ya nos vamos, pero recuerda, estás en radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos.